Vamos a Lucas, al capítulo 24, que me diga don Antonio. Lucas, capítulo 24, hemos estado viendo en el Evangelio de Lucas algunas cosas abiertas. ¿Recordáis algunas? Aunque hoy he puesto algunas, la he puesto en un repaso en el grupo de iglesia. ¿Recordáis algunas de las cosas que hemos visto abiertos en el Evangelio de Lucas? La Biblia. La Biblia abierta, muy bien. El sepulcro. El sepulcro abierto, muy bien. El cielo. Y el cielo. El cielo abierto, muy bien. ¿Eh? La Trinidad. Eso está con el cielo abierto, muy bien. Y la oración, muy bien. Como el Señor también nos abre la puerta de la oración, muy bien, muy bien. O sea, muy bien, un día, muy bien. Hoy vamos a ver el último, espero que podamos ver hoy, y ya la semana que viene comenzaremos a estudiar acerca de la familia cristiana. Pero hoy tenemos ya como, digamos, como se dice, la guinda del pastel, la guinda del pastel. No, la guinda del pastel que dice, vamos a Lucas, capítulo 24, bienvenidos, y vamos a leer Lucas 24 desde versículo 28 al 31. Lucas, capítulo 24, versículo 28 al 31. ¿Quién lo quiere leer, por favor? 24 del 28 al 31. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Muy bien. Todos recordaréis este capítulo 24 es un capítulo impresionante. Para mí es uno de los más hermosos que aparece en toda la Escritura. Es un capítulo que no tiene desperdicio. Es un capítulo para digerir, para masticar, para rumiarlo bien, para meditarlo bien. Y fijaros que en este capítulo, que como todos sabéis, es cuando Jesús se presenta, de las 10-11 veces que Jesús se presenta a los discípulos, a la gente, a sus hermanos, etc., después de la resurrección, a uno que se les presenta es a estos dos discípulos. A estos discípulos que se conoce como los discípulos que camino de Emaús. Y ellos están hablando, Jesús ha muerto, ellos están tristes porque Jesús ha muerto, vuelven a su casa, a su hogar, están haciendo una caminata, están hablando de las cosas, de lo que ha ocurrido, con tristeza, con pesadumbre, porque Jesús ha fallecido, y de pronto se pone alguien a su lado, y empiezan a hablar. Y dice el texto bíblico que esa persona que se puso a su lado era Jesús, pero ellos no lo reconocen. Están con los ojos velados. Ellos no lo reconocen, igual que tampoco los 7 discípulos a los que Jesús les preparó el mejor desayuno que hay en la Escritura, aquel por la mañana que Pedro se tira al agua y ven a alguien que está allí hay alguien, pero no habían reconocido que era Jesús hasta que se acerca y ve que Jesús le había preparado ese desayuno. Y aquí se pone en sus lados y empiezan a hablar. Y este es el contexto de este capítulo y de esta situación que estamos hablando, que estamos diciendo. Y fijaros que dice, ¿cuándo es el momento en el que ellos reconocen a Jesús? Según lo que hemos leído, ¿cuándo es el momento clave en el que ellos... Sí, pero antes ocurre algo. Muy bien. O sea, fijaros que dice... Y en el versículo 30, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Este fue la espoleta. Este fue el momento en que, como dice él, el momento en el que los ojos fueron abiertos, pero fue así. O
sea, seguramente cuando ellos estaban allí, que en ese momento no reconocieron a Jesús resucitado, incorpóreo, sus ojos estaban nublados. En el momento en que están sentados y Jesús dice que participa del pan a la mesa y tomó el pan, lo bendijo, lo partió y le dio. En ese momento dice, Jesús está sentado y ellos recuerdan todas las veces también que de alguna forma también, aunque ellos no habían estado cuando Jesús le hace el pan y el vino, pero ya sabían también ellos en la práctica ya, y ahora cuando están allí con Jesús comiendo, entonces cuando dice que le fueron abiertos los ojos, y le reconocieron. Así que fijaros que otra cosa que nos dice el Evangelio de Lucas es que hay momentos en nuestra vida que los ojos son abiertos. Eso significa que hay momentos en nuestra vida que los ojos no están abiertos. Hay momentos en nuestra vida que necesitamos el discernimiento de Dios, necesitamos el toque de Dios para entender, conocer algunas cosas que nuestros ojos están verados. Aquí fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Es interesante porque si tú vas a la Escritura, una de las cosas que nos dice la Escritura, que realmente es algo que todos los que estamos aquí creo que lo podemos valorar mucho, una de las cosas que dice la Escritura es el Salmo 119, 18. Salmo 119, 18. ¿Quién lo tiene? Salmo 119, 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Fíjate, abre mis ojos. Antes hemos visto en Lucas que le fueron abiertos los ojos y entonces reconocieron a Jesús. Y aquí, en este salmo, nos dice David, bueno, no sabemos exactamente si era David, el autor del Salmo 119, aunque parece que todas las papeletas las tenía David, pero en realidad no lo sabe. El autor nos está diciendo aquí otra de las cosas que hace que tengamos los ojos abiertos. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Qué te enseña a ti esto? ¿Qué te dice a ti este versículo acerca de la palabra de Dios? A mí cuando yo me convertí, yo estaba harta había ido muchas veces por los pueblos blancos de aquí de Cádiz. Y cuando me convertí, vi la maravilla de Dios en el país. Hasta entonces no me di cuenta lo grande que era. Me abrieron los ojos. Muy bien. Yo creo que es que necesitamos que Dios necesitamos sentir la presencia de Dios para ver todas las cosas. Pero aquí no está hablando de cosas, ¿eh? No, pero como para leer la Se palabra, refiere al conocimiento de Dios. Se refiere a la palabra de Dios, efectivamente. como para leer la palabra de Dios, como para entrar a leer la palabra de Dios, para escucharla tenemos que necesitar que damos la ayuda del Señor, necesitamos el poder de Cristo. Es que si tú no conoces a Dios, la mitad de las cosas que lees mismo de la palabra no te enteras. No lees. Porque antes de convertirme yo leía la palabra, pero no le sacaba yo de la materia. Sí, pero también a lo largo de la vida del creyente y en la medida en la que vas teniendo una relación con Dios, Él te va dando más capacidad de discernir lo que estás leyendo, de cómo eso lo puedes aplicar a tu vida. Y lo maravilloso del tema es que en el paso del tiempo, aún leyendo prácticamente lo mismo, siempre te va dando otra cosa. O sea que... Por eso te habla, porque muchas veces dice, pues siempre lo he leído yo varias veces y lo que me está diciendo hoy no me lo ha dicho No te la antes. dicho. Y por eso no te acabo de hacer la palabra. Tú un libro lo lees y dices tú, yo porque voy a leer entonces.
El Salmo 119, hermanos, es el gran libro, el gran salmo. En realidad es un libro, Esto queríamos, o sea, este es un capítulo más grande que libros del Nuevo Testamento, y del Antiguo también, por ejemplo, Abdías. O sea, hay libros que son más pequeños que el Salmo 119. El Salmo 119 es el gran pasaje que nos habla de la Biblia, que nos habla de la importancia de la Biblia. Y una de las cosas que nos enseña en este hermosísimo, ¿sabéis? Hay hermanos que tienen la sana costumbre de leer el libro de Proverbios, un capítulo por día. Pero aparte de su devocional, una persona está leyendo el libro de Santiago, le toca leer el libro de Santiago, pero lee cada día un capítulo de Proverbios. Al cabo del mes se ha leído el libro de Santiago, sabéis que tiene 31 capítulos, y después vuelve a comenzar. Se puede llevar o sea, puede estar leyendo el libro de Proverbios 12 veces al año. Hay gente que tiene esa sana costumbre, pero también hay gente que tiene la sana costumbre de hacer lo mismo con el Salmo 119, y van leyendo el Salmo 119 por estrofas, aparte de su devocional. Aparte de su devocional, pues Salmo, el Aleph, el Bet, en fin, empieza a leer hasta dividido, Salmo 119 del 1 al 8, la mañana del 9 al 24, etc. Y lo van leyendo. Y al cabo del año están leyendo también, pues, un montón de veces el Salmo 119. En el libro de Proverbios adquirimos sabiduría. En el libro del Salmo, el Salmo 119, aprendemos la sabiduría de la palabra de Dios y a degustar la escritura. Aquí el salmista nos está diciendo algo muy importante: abre mis ojos y miraré. Y fijaros que dice, haciendo referencia a la palabra de Dios, las maravillas. Hay una cosa que he dicho antes, Carmen, y que yo también lo doy fe, y lo he dicho en muchas ocasiones a lo largo de mi vida, y algunos de vosotros lo recordaréis. Cuando yo comencé a leer en la Biblia, cuando yo tenía 12 años. Mi hermano, yo tengo dos hermanos, hay uno que me lleva 10 años, otro que me lleva 8. El que me lleva 8 años estaba haciendo un servicio militar en San Fernando, en marinería. Y un día trajo una Biblia de allí del cuartel. Mi hermano no era una persona, mi hermano era todo menos. Mi hermano no era ni era como tanto otro, nada más que fútbol y nada más que era una chavalilla y ya está. No era. Y cuando yo vi a mi hermano con una Biblia que lo trajo, yo me quedé muy sorprendido. Y digo, mi hermano, ¿una Biblia? Mi hermano cogió, llegó, abrió su maleta, vino de vacaciones, había hecho, en aquel momento eran 3 meses de pura bandera, y trajo la Biblia. Entonces, un día cogí yo la Biblia, que esa que había traído ella, en mi casa no teníamos Biblia, y cogí la Biblia, y yo recuerdo que estaba en la cocina, no olvidaré nunca, era de noche, no sé si era las 11 o 11 y pico de la noche. Me puse en la cocina, me senté en la cocina y empecé a leer en la Biblia. Y empecé a leer por Génesis, claro, lo normal, es lo que te dicta el sentido común. Cualquier libro se empieza por el principio. Entonces yo empecé por el principio de Génesis. Leí el capítulo 1, leí el capítulo 2, no sé si leí el capítulo 3, y yo dije, qué rollo esto es. No me enteré de nada. Esto me desilusionó. Digo, esto no, el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día, el Señor hizo esto. No me enteré. Y lo dejé, lo aparté. Recuerdo que pasó unos cuantos meses, no recuerdo si fue un año, pasó un tiempo, y volví a insistir. Digo, voy a coger, ya había pasado tiempo, digo, voy a coger la verdad, a ver si realmente era un poquito menos. Y empecé y le cogí otra vez la Biblia, y nada, me sentí igual, que lo dejé, hasta que me convertí. Cuando yo me convertí, empecé a coger la Biblia. Amigo, qué diferencia. Empecé a coger la Biblia y decía, saltaban las palabras, para mí me calentaba el alma,
entendía muchas de las cosas, era como Dios hablando, Dios hablando. Yo no escuchaba la voz literal de Dios, pero escuchaba la voz de Dios. Y todo eso, yo empecé a ver las maravillas de la palabra de Dios, empecé a ver las maravillas de la palabra de Dios, pero no por la lectura de Pedro Adorno, sino porque estaba leyendo y me estaba enseñando el Espíritu Santo, que realmente es el que interpreta y el que enseña la palabra de Dios. Cuando vamos a la palabra, cuando conocemos la palabra, una de las cosas que efectivamente ocurre es que vemos maravillas. Maravillas. A veces pensamos, hermanos, que la palabra de Dios es como algo de la mente, como algo, incluso a veces, como un ejercicio que tenemos que aprender. Y efectivamente tenemos que aprender la palabra de Dios. La palabra de Dios se tiene que entender con la mente, aunque hay cosas que jamás se podrá entender con la mente. Pero la palabra de Dios, la mejor definición que yo conozco de la palabra de Dios, yo no lo sé tú, pero la mejor definición que yo conozco de la palabra de Dios, la palabra de Dios es vida. Es vida. Es vida. La palabra de Dios nos da alas, nos exhorta, nos anima, nos transforma, va cambiando nuestro carácter, va cambiando lo que somos, nos vamos acercando más a la estatura de la plenitud de Jesús, ¿no? Y eso es una de las cosas que ocurre cuando podemos leer la palabra de Dios, como podemos leer Mark Twain, como podemos leer Soldado de Salamina, podemos leer como si fuese un libro de poesía, o podemos leer la Biblia como diciendo, es el libro de Dios, es el libro de Dios. Y cuando leemos la palabra, tenemos que decir, Señor, abre mis ojos para que entienda las maravillas de tu palabra. Abre mis ojos. Porque si tú no abres mis ojos, no lo entiendes. Porque tu palabra es tremenda. Así que una de las cosas que ocurre cuando estamos con Jesús es que hay un momento en que Jesús, como pasó con los dos discípulos, abre los ojos y se nos revela. Y se nos revela también a través de la palabra. Y tenemos que pedir al Señor que nos ayude Ponga el aire, por favor. Está puesto. Es que no hay mucho humo. Yo he echado dos. Sí, pero no sé quién la ha quitado, está puesto los dos. No, es que se desconecta. Sí. Y entonces, fijaros que nos dice que tenemos que el Señor nos ayude a abrir los ojos y mirar. Fíjate, no te pidas el calificativo, las maravillas de la palabra. Antonio. De eso hay una canción, hay una canción del Salmo de Daviso. Abre mis ojos y veré las maravillas de tu ley. Es una canción, es preciosa la canción. Yo cuando me convirtió, no solo me convertí y vi las cosas ya diferentes. Porque claro, una vez que tú conoces la palabra, no se ha habido ya todas las cosas envueltas de 180 grados. Porque todo al revés, como lo veía. Entonces una canción que a mí me ayudó mucho y siempre la cantaba. Donde estuviera, en el campo, los albañiles, donde me cogiera. Era la canción esa de ¿Y te acuerdas? Abre mis ojos y veré las maravillas de tu ley. ¿Y te acuerdas? Sí. A ver, cántala. Abre mis ojos y veré. No, pero cántala. Con la entonación, ¿te acuerdas? Abre mis ojos y veré. Abre mis ojos. La maravilla de tu ley. A esos sabios más que a mis enemigos, porque en tu ley he meditado de mañana. Tus mandamientos están siempre conmigo, pues me enamoraron, Señor, de tu palabra. Muy bien. Oh, Es lo mejor, hombre. Muy bien. Esa es la canción, sigue en Valencia. Esta no es de aquí. Esa no es de aquí, ¿no? Yo es que creí que era la de Abre mis ojos. Eso la habrá escuchado en Alcalá, ¿no? Otra parte. Esa es de San Luis. Sí. Os presento el Fosfodito de Utrera. Muy bien. Bien, vemos que la Escritura nos dice que tenemos que pedir al Señor que nos abra los ojos para ver la maravilla de su ley. Venid conmigo a Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20, versículo 29 al
Mateo capítulo 20. Versículo 29 al 34. ¿Quién lo tiene? Una gran multitud seguía a Jesús cuando él salía de Jericó con sus discípulos. Dos ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que pasaba Jesús, gritaron: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. La multitud los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban con más fuerza: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Jesús se detuvo y los llamó. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Señor, queremos recibir la vista. Jesús se compadeció de ellos y les tocó los ojos. Al instante recobraron la vista y los siguieron. Muy bien. En la versión que yo creo que tenemos la mayoría de nosotros, dice, y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Es igual, recibir la vista, pero aquí, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecía, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista. ¿Qué aprendemos aquí de ese texto? La existencia de la sanidad. La insistencia. Que Dios no le daba igual que les pusieran trabas. Sabían que el Señor les podía sanar. Ellos fueron a que sanar. Pero le dice que sean abiertos nuestros ojos. La fe de ellos. Como eran ciegos, le pedían. Claro, claro. La fe de ellos. Muy bien. Aquí, si antes hemos visto que con la palabra de Dios los ojos de la Biblia, así que Dios nos abre los ojos para entender bien la Biblia, aquí estamos hablando, como ha dicho mi mujer, estamos viendo también los ojos de la sanidad. Los ojos de la sanidad. Cómo el Señor le abre a estos dos ciegos y además insistentemente. Esta es una cosa que también se repite en la Escritura y como vimos también la semana pasada, la insistencia en la oración, la persistencia en la oración, el no desmayar en la oración. Y aquí el Señor les pregunta, como si el Señor no lo supiera: ¿qué queréis que os haga? Eso es una buena pregunta. Por cierto, esta es una pregunta muy pertinente, muy pertinente. Si aquí ahora tú sabes que Jesús está aquí, donde están dos o tres, Él está en presente. Yo estoy con vosotros los días hasta el fin del mundo, es una promesa suya, está con nosotros. Pero tú imagínate ahora que Jesús no solamente está de forma espiritual, sino tú imagínate que Jesús entra por ahí. Jesús entra por ahí y se sienta. Y ahora Jesús se sienta, nos mira a todos nosotros y nos dice: ¿qué queréis que os haga? ¿Qué queréis que os haga? Y ahora Jesús no le hace falta, pero como es un caballero, Jesús coge un cuaderno, coge su bolígrafo, él no le hace falta porque Dios sabe lo que es, pero para que nosotros podamos, y eso, y se venga a empezar: ¿qué queréis que os haga? ¿Tú qué le contestarías? ¿Tú qué le dirías a Jesús? Yo quiero que me hagas esto, una cosa que tú tengas en tu corazón. ¿Te atreves a decirlo? Venga, tú qué. Sabiduría como Salomón. Muy bien. Jesús, ¿tú qué quieres que te haga? Y tú le dirías: Jesús, que me dé sabiduría. Muy bien. ¿Alguien más? Yo le pediría que sanara mi sobrino. Que tú le pedirías sanidad para tu sobrino. Muy bien. Para Vina de María. Esa es una oración muy generosa, porque no está pidiendo para ella, está pidiendo para la sanidad de la sobrina. Muy bien. ¿Quién más? Conversión para los que no conocen a Dios. Señor, que la gente te conozca. Eso es lo que tú le pedirías. Muy bien. Yo le pediría. Estoy hablando de cosas importantes. No estoy hablando de esto para hacer un ejercicio teórico, ni para quedar bien. No, estoy diciendo realmente lo que tú de verdad le pedirías. Yo creo que su magnifica quiero crecer más el conocimiento de él y la conversión de mí. La conversión de tu hijo y el conocimiento de su palabra. Muy bien. Yo pediría también la conversión de mi hijo, de mi familia. La conversión de la... No sé si soy un poquito egoísta de eso. No, de mi hija no. Pedís os dará. Muy bien. ¿Alguien más?
Yo que viniera ya. Que viniera ya. Muy bien. Iba a tocar un Pero tiro. ya está aquí. Que venga por segunda vez. Ah, Muy bien, muy bien. Yo que me llenara de su amor, de su Espíritu Santo, igual que al principio, para ser un evangelista y ir por todas partes evangelizando a todas las personas. Es Tú muy necesario. te dirías que el don de evangelio. Muy bien. ¿Alguien más? Yo que no me aparte nunca de su vida. Que no se aparte nunca de... Fijaros, ¿y alguien dice algo? Pero yo quiero, bueno, Fijaros, hermanos, que esto es un caos. No le pediría, ¿eh? Pues yo le pediría seguramente, aparte de mi familia, que el Señor que me dijera a mi familia, le pediría que me siguiese, que me diese fidelidad. Fidelidad. Que sea fiel hasta el último momento a lo que Él me ha encomendado. Bien, no me digáis que esto no es interesante, porque yo creo que en un momento dado, cada uno de nosotros, ahora porque estamos entre nosotros, pero en casa, cuando estamos tranquilos, podríamos decir, Señor, tú me has enseñado que tengo que pedirte, y me gustaría pedirte esto. Y creo que sería una buena oración, y que el Señor va a responder esa oración. Y es interesante que el Señor pregunta qué quieres que haga, y ellos dirían, Señor, es que no puede ser de otra manera. Si tú eres un ciego y el Señor te dice, ¿qué quieres que te haga? Es que no le va a decir que gane el Betis, no va a decirlo. Lo que va a decir es evidente, Señor, que vea. Que vea. Como el leproso. Y si se lo hizo un leproso, el leproso va a decir, Señor, que claro, que me limpie. Entonces es lo normal. Entonces aquí lo que le está diciendo, y el Señor le abre los ojos. El Señor le abre los ojos. que el Señor sabe, coordinando lo que necesitamos y lo que le vamos a pedir. Que más nos pone, que pidamos una oración. Para que estemos delante de Él y pensemos más, digamos, más la necesidad que tenemos de Él. Sí. Y nos pide nada más que pedimos una vida usada. Sí. Y la otra, no tenemos necesidad. Una de las cosas más hermosas de la oración, de las muchas cosas que tiene la oración, es que nosotros no oramos porque Dios necesite escuchar. Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo, no tenemos por qué decir absolutamente nada. Nosotros oramos porque necesitamos hablar con Él. No, oramos porque necesitamos nosotros, no Él. Necesitamos hablar con Él y necesitamos decirle las cosas y necesitamos situarnos delante de Él, reconocer su grandeza y reconocer nuestra pequeñez, y sabiendo que Él es realmente quien puede sacarnos de la situación que vivimos, responder a nuestras necesidades, etcétera, etcétera. Oramos, si me permitís esta expresión que es poco espiritual, si me permitís esta expresión, oramos por pura necesidad. Por pura necesidad. Oramos por egoísmo. Por la dependencia. Por la dependencia, porque necesitamos. Ahora, Él no necesita escucharnos, Él sabe lo que hay. Pero nosotros sí necesitamos decirse. Necesitamos decirse por nosotros. Por eso es que fueran a pedirle el pan necesitado. Que le diera el pan para esa familia que había que tocar. Eso es. Y esperaba que se lo diera. Y nosotros tenemos esa necesidad también de Dios. Vamos a buscar. Que en la medida en la que oramos y pedimos y se nos concede, el Señor nos ayuda a ejercitar la fe. Amén. Sí. Mirad lo que dice en Segunda de Reyes capítulo 6, es un texto muy interesante. Segunda de Reyes capítulo 6, versículo 15 al 17. Segunda de Reyes capítulo 6, versículo 15 al 17. ¿Quién lo tiene? 16.
Segunda de Reyes, capítulo 6, del 15 al 17. Al 27. Sí, del 15 al 17. Y se levantó de mañana y salió el que sirvió al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carro. Entonces su criado le dijo: «Ah, señor mío, ¿qué haremos?». Él le dijo: «No tengan miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Y oró Eliseo y dijo: «Te ruego, oh Jehová, que abra su ojo para que vea». Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: «Te ruego que hieras con ceguera a esta gente». Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Muy bien. ¿Qué aprendemos de este texto? Estoy impresionado. ¿Qué aprendemos aquí? Tenemos que orar para que otros vean. Tenemos que orar para que otros vean. Muy bien. Eliseo oró para que otros vean. ¿Para que vean qué? Aquí que vio la maravilla. ¿Qué maravilla? Porque un ejército que había ahí tan grande, a su favor, ayudando. Ajá. ¿Recordáis la situación? ¿Recordáis que el ejército asirio va a atacar a Israel? Y el ejército asirio tenía un montón de miles de soldados. Y Israel estaba acobardada. Y parecía que el ejército asirio, como tantas otras veces había ocurrido, que iban a atacar. Y sin embargo, Eliseo, pues de alguna forma estaba tranquilo. Y fijaos que el criado le dice: «¿Qué haremos? Señor mío, ¿qué haremos? ¿Qué haremos?». En el hebreo la expresión es de miedo. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué va a ocurrir? Y es interesante que el profeta le dice: «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Tú le dices al criado que estaba todo nervioso, estaba asustadito, y le dice Eliseo: «No te preocupes, no va a pasar nada». Y vale, la respuesta está bien, pero yo seguiría teniendo miedo. Yo seguiría teniendo miedo. Decir, gracias por decírmelo, pero yo necesito algo tangible. Yo necesito algo seguro. Tú me estás diciendo: «No tengas miedo, yo confío en ti». Tú eres el profeta, pero en fin. ¿Y qué es lo que hace Eliseo? Le dice: oró Eliseo y le dijo al Señor: «Te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea». Porque él estaba allí, él tenía miedo. Eliseo le dijo: «No se preocupaba», pero seguía preocupado. Y lo que hace Eliseo, en vez de echarle un sermón, en vez de hablarle de la fe, en vez de decirle que poco confiado eres, que te he enseñado yo, que hay que ver, en vez de hacer eso, lo que hace es que ora para que Eliseo entienda y que el Señor le abra los ojos y que vea lo que Eliseo estaba viendo. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Allí está el ejército asirio, aquí está Eliseo y el criado. Eliseo ve el ejército de Dios, el criado no ve. El criado está asustado y de pronto dice: «Ora al Señor», y el Señor le muestra, y de pronto el criado hace así y ve un montón del ejército de Dios, de carros. ¿Y qué es lo que está viendo? ¿Qué representan estos carros? ¿Qué representa esta gente que estaba a caballo? El poder de Dios. El poder de Dios, pero ¿en qué manera? La gloria de Dios, el ejército de Dios. La gloria de Dios, el ejército de Dios, los ángeles de Dios. Los ángeles, los carros, realmente en la escritura casi siempre tiene que ver más con simboliza la presencia de Dios, pero en este caso simbolizan la presencia de Dios y los ángeles de Dios. Es decir, hermano, el ejército de Dios,
Y lo que estaba contemplando Eliseo y después por la oración, lo que contempla el criado es, permitidme esta expresión, es lo sobrenatural. Lo sobrenatural, lo espiritual, lo que no se ve, que a veces los creyentes no ven. Una cosa es ver y una cosa es mirar y otra cosa es ver. Muchas veces miramos las cosas pero no las vemos. No vemos lo que Dios hace, no vemos las puertas que Dios abre, no vemos los milagros de Dios, no vemos lo que Dios es capaz de hacer. Miramos pero no vemos. Y aquí, lo que vemos aquí es que Dios abre la puerta para que otros, como decía Xavi antes, tenemos que orar para que otros vean lo que nosotros vemos. Tenemos que orar para que otros vean lo que nosotros vemos. Y tenemos que orar para que haya creyentes, hombres y mujeres, que vean más allá de lo natural, que vean más allá de la lógica, que vean el poder de Dios, lo milagroso de Dios, las huestes espirituales que están a nuestro favor, que luchan por nosotros y que están ahí, y que nosotros muchas veces lo único que vemos es el enemigo, pero no vemos lo que Dios pone a nuestra disposición. Necesitamos como tocar, ver y tocar a Jesús, que había resucitado. Y nosotros necesitamos orar. Un poco más fuerte, porfa. Cuando vemos que un milagro es palpable, lo ponemos un contexto y como es necesario, crecemos. Porque estamos viendo un milagro. Hay mucho que necesitamos mucho que incluso esos milagros son incrédulos. Porque tienen más mucho. Yo por lo menos no. Ayúdame mucho. Una de las cosas que tenemos que aprender como cristianos, hermanos, como creyentes, es a dejarnos sorprender por el poder de Dios y ver el poder de Dios y ver lo milagroso de Dios y ver que Dios también manda los ángeles a nuestro alrededor y que a veces somos muy escépticos, no creemos en el poder de Dios, lo teorizamos, lo sabemos, pero en realidad después no lo vivimos, no lo creemos tampoco. Cuando realmente a nuestra disposición hay cosas tremendas, que lo único que tenemos que abrir un poco los ojos del discernimiento espiritual, de lo sobrenatural, y ser conscientes realmente de que en muchas de las cosas que nos ocurren, Dios está ahí. Dios está ahí. Por lo tanto, fijaros que una de las cosas que vemos en esta porción que vemos en Lucas, donde el Señor les fue abierto los ojos, hemos visto también la importancia de que el Señor nos abra los ojos para leer la palabra, maravillarnos en la palabra, de poder decir, wow, esto es tremendo, ¿no? Las maravillas de la palabra de Dios. Maravillarnos también cuando de las cosas que ocurren de la sanidad, es decir, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Que abra mis ojos, que abra mis ojos que pueda ver. Eso es lo que hace el Señor también. Y tenemos que creerlo, hermanos, tenemos que creerlo. Y tenemos que, igual que lo sobrenatural, igual que ser consciente que los ángeles nos rodean, también, y que pasan cosas maravillosas en nuestra vida. ¿Iba a decir algo también? Yo iba a decir que a veces pedirle al Señor que no veamos la grandeza a veces de porque a veces puede venir una enfermedad evidente sobre el corazón que sale esta persona o esta novena que la cure y no. Entonces que sigamos con la misma fe cuando el Señor no nos conteste una oración que hagan, que sigamos con la misma fe creyendo en mensaje no lo ha conseguido que no nos vengamos y nos quite un poco la esperanza, sino que vamos a Amén. porque muchas veces contestamos con eso. Eso es una de las cosas que, como siempre, nuestra responsabilidad es orar. La respuesta la da Dios. Entonces tenemos que buscar el equilibrio entre la fe, la oración y la respuesta de Dios.
Dicho esto, y estamos de acuerdo que a veces cuando estamos pidiendo y el Señor no nos concede la oración, efectivamente, dicho esto, déjame también deciros que hace muchos años leí una frase más o menos que decía: aquellos creyentes que dicen hágase tu voluntad, en realidad lo que están diciendo es no tengo fe, más o menos, porque no están, lo que dice el Señor, hágase tu voluntad siempre. La Biblia nos enseña a hacer tu voluntad, hacer que se haga tu voluntad, pero la Biblia también nos enseña a pedir de forma concreta, y en esa dicotomía, en esas dos maneras, el creyente anda. Hágase tu voluntad siempre, pero tú me dices que te pida, yo te pido. Entonces, no me dices solamente que me conforme, insiste, que es lo que estamos, insiste. Después, si el Señor no contesta, nuestra responsabilidad es: Señor, a ti se la gloria. Si el Señor contesta, nuestra responsabilidad es: Señor, a ti se la gloria. Pero nos dice: descansa en mí y pide. Después ya yo tengo, es la fe. Entonces, a veces nos encontramos con personas que dicen: bueno, pues ahora la voluntad de Dios. Pide, hombre, pide, insiste en la oración. Y después nos podemos encontrar con la persona que es al contrario, que se va a pedir, y si el Señor no contesta, al final tiene una depresión que tiene. Pues yo a veces no le quiero decir al Señor que mucho, o sea, yo le digo: yo quiero que haga el milagro, y te lo estoy rogando de no sirve, pero no te lo exige. Tú eres el que tiene que decidir. La oración nunca existe. La oración nunca existe. El creyente que siga es que no entiende lo que es la oración. La oración, lo que el Señor dice es que te pidamos. Entonces, igual que un niño le pide al padre unos botines. El niño no se toma, lo mismo ocurre, pero el niño no va al padre por el cuello y ¡dame los botines! No, eso no lo hace un niño. Bueno, dice. Sí, o damos un móvil, ¿no? Algo así, ¿no? Pero cuando el Señor pasa, el Señor no le exigimos al creyente, es imposible poder exigirle. ¿Cómo vamos a exigirle? Pero sí pedirle con la confianza de un hijo. Claro, porque podemos pedir a la Señora, ¿sabes? Que decir al Señor: es lo que está ahí, lo estoy pidiendo y estoy rogando, pero yo no conozco ahora cuál es tu para. Entonces, en esa línea, por eso digo que en esa línea el creyente se mueve, que a veces te encuentras con creyentes que no creen en los milagros, esa es la realidad, y a veces te encuentras con creyentes que no creen, sino ya si no contesta ya se enfada. Son los tipos creyentes que no confiamos en la soberanía de Dios, confiamos en lo que Dios hace, pero si nos dice pedir y que no. Ayer, cuando vino a entrar a me acuerdo de que uno evangelista me ha estado hablando que va a Sevilla, y una iglesia que hace un milagro, que van de enfermo, tocan y se cansan. ¿Lo ves? Pero mira, una de las cosas que ocurre, yo hace tiempo leí un libro que decía, ¿no? Es una cosa real, no es un chiste, ¿no? Es una cosa real. Dos iglesias, una enfrente de otra, y una ponía en Estados Unidos y en Inglaterra también, en otros países no lo he visto, pero yo lo he visto en Londres y lo he visto en Texas. Y aquí ella no puede decir más. Aquí no tenemos esa costumbre, pero en Estados Unidos y en Londres, donde yo también lo he visto, hay un cartel fuera, un cartel grande, una placa que te dice Iglesia Evangélica tal y tal, culto tal y tal, pastoreada por el reverendo del pastor y tal. Lo ponen el nombre y tal, ¿no? Y entonces dice que en el libro que estaba leyendo, que hablaba sobre la iglesia, decía que en una iglesia ponía los jueves milagros. Sí, los jueves. Los jueves milagros. Y entonces pues la gente iba a los jueves y había un culto especial de milagros. Y la iglesia, la otra iglesia que estaba enfrente,
puso otro cartel y decía, aquí todos los días. Aquí Pilato todos los días. Pilato todos los días, en fin. Entonces, todos los días. A esto llegamos. Podemos llegar a auténticos números circenses, a circos, a espectáculos. O sea, y pensamos, ahora bien, dicho esto, también, cuidado, porque a veces juzgamos a priori y decimos, en esta iglesia hay milagros, y nos entra una risa y nos dicen, no, ojo, que es verdad que hay mucho truco, que es verdad que hay mucho cuento, que es verdad que hay gente que te hacen así, que tienen al suelo porque te empujan, pero ojo, que también hay milagros. Y no podemos a priori juzgar a nada. Lo que tenemos es decir, bueno, ojalá Dios me permita ver también cosas sobrenaturales. No decir, bueno, siempre he dicho, hermano, y tengo las iglesias cementerios son un problema. Las iglesias manicomio también son un problema. Entre medio, exactamente. Ni las iglesias cementerios que no tienen vida, ni las iglesias manicomio que estamos locos perdidos. Y se hace todo tipo de cosas, ¿no? Echar aceite, tirarse a la gente a la calle, al suelo, hacer el pavo, el león, en fin. Ni manicomio ni cementerio. Término medio. De que podamos realmente que la palabra de Dios nos guíe, pero también Dios es un Dios sobrenatural y hace cosas maravillosas. Así que, hermanos, fijaros que el Señor le abre los ojos a estos dos discípulos. Y mirad lo que dice en el versículo 32 del capítulo 24 de Lucas. Versículo 32. ¿Quién lo tiene? Lucas 24, 32. Estamos otra vez en Lucas 24, el 32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Muy bien. Le fueron abiertos los ojos y ahora dice que se abrió otra cosa, las escrituras. ¿Qué os parece? Porque se lo recordaron después cuando vieron que era él, cuando vieron al partir el pan que ellos lo reconocieron, después ya pensaban que cuando estaban caminando con él, había ido a su corazón. Pero él sentía en su corazón cuando estaba hablando con él algo. No lo sabía quién era el que estaba con él. Pero ya sentían algo especial en él. Claro, estaba hablando Jesús, estaba hablando el autor de la Biblia, él estaba hablando de que conocía la Escritura. Y fijaros, ya lo que el Señor le estaba diciendo, su corazón estaba ardiendo. Y claro, con razón dice, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las Escrituras? Hermano, lo que hizo Jesús aquí fue un curso de teología bíblica en el espacio de un tiempo. Le hizo un repaso del Antiguo Testamento. Le hizo un repaso de todo lo que se decía de él. La Biblia, el Antiguo Testamento es un libro, a lo contrario de una parte de la Biblia, el Antiguo Testamento es una parte cristocéntrica. Y hay gente que no entiende esto. El Antiguo Testamento nos habla de Cristo por todos lados. Hay un montón de tipos de Cristo, un montón de enseñanzas de Cristo. Las fiestas representan a Cristo, los sacrificios representan a Cristo, la piedra que echaba agua representa a Cristo, el maná representa a Cristo, la serpiente del desierto representa a Cristo, José representa a Cristo, David es un tipo de Cristo. Las fiestas levíticas son tipos de Cristo también. Es decir, tú ves a Cristo continuamente, los sacrificios, continuamente. Y claro, con razón, cuando le está hablando del Antiguo Testamento, dice, nos hablaba y nos abría la Escritura, porque además le decía, aquí dice esto, aquí dice esto, aquí dice esto, aquí dice esto. Y todo se lo estaba diciendo, él no iba con la Biblia, porque no iba con el rollo, era todo de voz, era todo de memoria, le estaba diciendo lo que él decía en la Escritura.
y ellos nos sabrían escribir. ¿Recordáis cuando hemos visto en el mismo libro, Lucas, cuando Jesús abre el papiro, abre el rollo de Isaías y abre la Biblia? Abre Isaías y dice: esta escritura se ha cumplido hoy, ¿no? Pues fijaros lo que ocurrió. Pues aquí mismo a estas dos personas les cambió la vida, viendo lo que realmente el Señor les había abierto la escritura. En el Salmo 119, otra vez, Salmo 119, versículo 97, dice, Salmo 119, versículo 97, ¿quién lo tiene? Salmo 119, 97. Cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella, mi meditación. ¿Quién puede decir esto? ¿Quién puede decir esto? Permíteme, esto solamente lo puede decir alguien con mucha hambre. Alguien con mucha hambre de Dios. Mira lo que dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Amar la palabra. Y fijaros que dice: 2 horas al día ella en meditación. Los fines de semana, 10 minutos en mi meditación. Todo el día es ella mi meditación. Entonces leemos esto, agachamos la cabeza. No, vergüenza. Yo no soy así. Por eso cuando mira el libro, ¿tú quieres hacer? Mira el 98 lo que dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Porque como meditas constantemente con la Biblia, pues se ha hecho sabio por los mandamientos. Todo el día en ella. Fijaros que lo que está diciendo aquí, en realidad lo que está diciendo es: mi ocupación es meditar en tu palabra, mi gozo es meditar en tu palabra. Y muchas veces, hermanos, y a mí me pasa, vamos a la palabra de Dios, pasamos un ratito leyendo la palabra de Dios y ya nuestra mente se va por otra parte y empezamos a pensar en otras cosas, y cuánto me queda por terminar, y me estoy proponiendo leer 4 capítulos y voy por segundo y digo 2 capítulos, todavía me quedan 2, y si la mente nos hace, pero tenemos que disciplinar nuestra mente para meditar la palabra, para meditar en ella. ¿Por qué? Porque el creyente ama la palabra de Dios, ama la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos exhorta continuamente a meditar. Josué dijo: meditar en la palabra de Dios. El salmista en el Salmo 1 nos enseña a meditar la palabra de Dios. Aquí en Salmo 119 nos enseña a meditar la palabra de Dios. Toda la escritura nos enseña la importancia de meditar, pero claro, meditamos desde el amor. Desde el amor. Cuánto amo yo tu ley, todo el día en ella es mi meditación. Y fijaros que cuando abrimos la palabra de Dios, la abrimos porque la amamos y meditamos en la palabra. El problema hoy en día, hermano, quiero hablarlo francamente, en mi opinión. El problema de hoy en día es que en un porcentaje muy elevado de creyentes no pasan tiempo leyendo y meditando la palabra de Dios. No pasan tiempo. No dedican tiempo a estudiar la palabra de Dios, a meditar la palabra de Dios, a memorizar la palabra de Dios. No pasan tiempo abriendo la escritura. Ese es uno de los problemas de la más graves. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos niños y niños que no crecen, infantes que no crecen, que no maduran, porque no se pasa tiempo meditando en la palabra de Dios. Y si meditamos en la palabra de Dios, nuestro corazón y crecemos. Y termino con el versículo 45. Lucas 24, versículo 45. ¿Quién lo tiene? Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Muy bien, fijaros que les abrió los ojos, les abrió las Escrituras. Y ahora dice que entonces les abrió el entendimiento. Les abrió el entendimiento para que pudiésemos entender la palabra. Y eso es lo que tenemos que hacer también nosotros cada día cuando oramos. Señor, dame entendimiento para leer la palabra. Tu entendimiento para leer la palabra. En el Salmo 111, versículo 10 dice, Salmo 111, versículo 10.
El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Y en Proverbios capítulo 16, versículo 22, Proverbios capítulo 16, versículo 22, leemos. Perdón, versículo 20 y el 22. Proverbios capítulo 16, versículo el 20 y el 22. ¿Quién lo tiene? El entendimiento en la palabra hallará el bien. El que confía en Jehová es bienaventurado. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura del alma aumenta el saber. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee. Fijaros que dice el versículo 20, el entendido en la palabra hallará el bien. Me encanta. El entendido en la palabra hallará el bien. Y después dice, manantial de vida es el entendimiento al que lo posee. Así que fijaros, hermanos, que terminamos este tiempo de ver cosas abiertas en el Evangelio de Lucas con tres cosas que son muy importantes. El Señor nos abre los ojos. Nos abre los ojos. Siempre lo hace Él y le reconocemos. Si el Señor nos abre los ojos, no lo vamos a reconocer. El Señor nos abre los ojos, por eso estamos aquí, porque le reconocimos. Pero fue Él que vino. El Señor. Después nos abre las Escrituras. Y la Escritura nos da fuego. Nos abre la Escritura. Por eso tenemos el Señor, abre mi entendimiento para leer tu palabra. La palabra de Dios es la que nos corrige y nos es para nuestro camino, para y fijaros después que a estos dos discípulos les voy a decir, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Esa es la oración que tenemos que hacer todos los días. Cuando yo personalmente, desde que me convertí, cada vez que yo tengo, todos los días, cuando yo leo la palabra, una cosa es leer la palabra, en mi caso concreto, y otra cosa es preparar la predicación o el estudio. Pero cuando yo tengo mi devocional, siempre le digo al Señor, dame entendimiento de tu palabra. Dame entendimiento. Y tenemos que pedirle al Señor que nos dé entendimiento. ¿Y qué te voy a decir? Cuando tienes que preparar un estudio, una predicación, una enseñanza, una lección para algo, ¿qué te voy a decir? Todavía más, porque tienes la responsabilidad de enseñar a otra persona. Señor, dame entendimiento. Y ahí entonces, que el Señor nos ayude, hermano. Nos ayude, porque nuestro Dios es un Dios, eso, que nos abre los ojos, nos abre la mente, nos abre la Biblia y nos abre el entendimiento. Amén.